Saludos, voy a hablaros hoy un poco sobre María Zambrano, la filósofa andaluza, sobre uno de los libros que estoy ahora leyendo, Filosofía y Poesía. Bueno, pues María Zambrano nos dice esta enciclopedia Larousse de Filosofía. Es una filósofa española nacida en Vélez, Málaga, en 1904, discípula y ayudante de Ortega y Gasset en la Universidad de Madrid. Se exilió en 1939 y no regresó hasta 1984. María Zambrano sustituyó la razón vital e histórica de Ortega por la razón poética, que le sirvió como eje y método de sus ideas filosóficas. Entre sus obras destacan Filosofía y Poesía, El pensamiento vivo de Séneca, Hacia un saber sobre el alma, de la aurora, El sueño creador, etc. Falleció en Madrid en 1991. No lo dice aquí, pero se le concedió el premio Príncipe de Asturias y el premio Cervantes, que fue la primera mujer en recibir ese galardón. Y ahora voy a compartir algunos fragmentos de dicha obra de filosofía y poesía publicados aquí en textos de filosofía de la editorial Anaya, comentados por Eduardo Díaz Martín, Jesús López Cardenete, Carlos Álvarez de Sotomayor Reina y Ramón Román Alcalá. Bueno, pues se nos dice filosofía y poesía. Voy a leeros estos fragmentos que se incluyen en este libro, en esta selección de textos filosóficos, y también los comentarios que hacen los autores y evidentemente también haré mis reflexiones. Pensamiento y poesía. A pesar de que algunos mortales afortunados, dice María Zambrano, a pesar de que en algunos mortales afortunados poesía y pensamiento hayan podido darse al mismo tiempo, y paralelamente, a pesar de que en otros más afortunados todavía poesía y pensamiento hayan podido trabarse en una sola forma expresiva, la verdad es que pensamiento y poesía se enfrentan con toda gravedad a lo largo de nuestra cultura, se enfrentan con toda gravedad a lo largo de nuestra cultura. Cada una de ellas quiere para sí eternamente el alma donde anida. Y su doble tirón puede ser la causa de algunas vocaciones malogradas y de mucha angustia sin término anegada en la esterilidad. Pero hay otro motivo más decisivo de que no podamos abandonar el tema, y es que hoy poesía y pensamiento se nos aparecen como dos formas insuficientes, y se nos antojan dos mitades del hombre, el filósofo y el poeta. No se encuentra el hombre entero en la filosofía. No se encuentra la totalidad de lo humano en la poesía. En la poesía esta, por lo tanto, es una dualidad, una polaridad que cultiva María Zambrano y que recuerda, pues, no sé, algo así como lo dionisiaco, ¿no? Sin querer hacer comparaciones, lo dionisiaco y lo apolíneo, por ejemplo, ¿no? Se trata del sentimiento, la vitalidad del poeta y la razón del filósofo que busca explicar, que busca acceder al conocimiento. Un conocimiento que para María Zambrano, en cierto sentido, en el sentido implícito en la vida, está ya en el poeta. El poeta, por lo tanto, viene cargado de esa riqueza y la comparte a través de su palabra. Mientras que el filósofo busca trascender este mundo de apariencias para llegar a esa raíz que nos permita acceder a ese conocimiento. No se encuentra el hombre entero en la filosofía, comentaba, no se encuentra la totalidad del humano en la poesía. En la poesía encontramos directamente al hombre concreto, individual.
En la filosofía, el hombre, recordemos lo que decía Nietzsche en el nacimiento de la tragedia, y creo que Schopenhauer también decía algo parecido, ¿no? Es la individuación, de ahí viene el mal. Y si la individuación es lo que forja al individuo en todo su potencial, pues es que el mal es el poeta que María Zambrano equipara aquí como a expresión sublime de esa individualidad. Por lo tanto, el poeta debe ser expulsado de una utopía filosófica, y eso es precisamente lo que hace Platón. Y sobre eso hablará María Zambrano. En la filosofía al hombre en su historia, en la filosofía encontramos al hombre en su historia universal, en su querer ser. La poesía es encuentro, don, hallazgo, por la gracia, por gracia, hallazgo por gracia. La filosofía busca, el poeta ya ha encontrado. Por lo tanto, busca compartir, expresar, manifestar, informar, a través de la palabra, o como decía Mishima, a través del músculo, a través de la carne, a través de la expresión corporal, informar de ese potencial, de eso que se ha encontrado en su interior. La poesía es encuentro, don, hallazgo por gracia. La filosofía busca requerimiento guiado por un método, por un método. Esta palabra es fundamental. La filosofía es método, especialmente a partir de Descartes. Es especulación, es organización, es, es algo que intenta trascender eh, las fuerzas brutales de la naturaleza, en cierto sentido. Todo lo instintivo, como si fuera un mal. Eh, las pasiones, sin embargo, las pasiones no podemos trascenderlas porque toda vida humana está llena también de pasiones, de emociones, de sentimientos. Por lo tanto, la perspectiva filosófica, como dice María Zambrano, tiene una carencia importante. Si desecha todo ese contenido mm, pasional y emotivo, que no es desechado nunca por el poeta. Es en Platón donde encontramos entablada la lucha, es en Platón donde encontramos entablada la lucha con todo su vigor entre las dos formas de la palabra. Platón, mal que le pese, también era un gran poeta, como todo escritor que se precie, puesto que poesía es también un conjunto de recursos de los cuales hace uso cualquiera que cultive el don de la palabra escrita. Es en Platón donde encontramos entablada la lucha con todo su vigor entre las dos formas de la palabra, resuelta triunfalmente para el logos del pensamiento filosófico, decidiéndose lo que pudiéramos llamar la condenación de la poesía. Ahí, hace ya 25 siglos, comienza la condenación del poeta y de la poesía y de la lírica, inaugurándose en el mundo de Occidente la vida azarosa y como al margen de la ley de la poesía. Una vez que es expulsado el poeta, pues todo aquel que se tenga por poeta en sí tiene algo de malvado, de maligno, de, como decía de maldito, como decía Baudelaire, ¿no? Y Verlaine. Tiene algo de maldito, puesto que no somos dignos de estar en esa maravillosa república de convivencia, de paz y de cultura que imagina el gran filósofo Platón. Se inaugura con Platón, por lo tanto, en el mundo de Occidente la vida azarosa y como al margen de la ley de la poesía, su caminar por estrechos senderos, su andar errabundo y a ratos extraviado, su locura creciente, su maldición. Desde que el pensamiento consumó su toma de poder, la poesía se quedó a vivir en los arrabales, arisca y desgarrada,
diciendo a voz en grito todas las verdades inconvenientes, terriblemente indiscreta y en rebeldía. Por eso utiliza a veces María Zambrano la idea de que la poesía, el poeta se pierde en el infierno, pero no es por su propia voluntad, es que es allí donde nos ha mandado el mismísimo Platón. Y aparte de porque de por sí la vida en el mundo tiene algo de infernal. Las pasiones, la tragedia, como también recogían estas obras de los trágicos griegos, está presente en nuestra realidad vital en el mundo. Y el poeta no le da la espalda a ello. Porque los filósofos no han gobernado aún ninguna república. La razón por ellos establecida ha ejercido, porque los filósofos aún no han gobernado ninguna república. La razón por ellos establecida ha ejercido un imperio decisivo en el conocimiento. Y aquello que no era radicalmente racional, con curiosas alternativas, o ha sufrido su fascinación o se ha alzado en rebeldía. Aquello que no era radicalmente racional, o ha sufrido su fascinación, o se ha alzado en rebeldía, o ha sido seducido por esta falacia filosófica de condenar a la palabra poética, o la ha sufrido y se ha adaptado a la imposición platónica, o se ha rebelado, entonces ya está en un estado de combativo que tampoco es el natural. Por lo tanto, tanto en un caso como en el otro, no expresa el poeta su palabra íntegra y fluida. Bueno, nos comentan aquí los autores que los siguientes comentarios. Inicialmente se presenta un panorama de tres posibles relaciones que se pueden dar entre pensamiento y poesía en el hombre. Marchar paralelamente, trabarse en una sola forma expresiva o enfrentarse. Esas son las tres posibilidades. De ellas, la última es la que con más frecuencia se ha dado en nuestra cultura, enfrentarse. La poesía se confronta, la filosofía se confronta con el otro polo. Desde este punto de vista, María Zambrano dice que el hombre está dividido en dos mitades, el poeta y el filósofo. La filosofía fuerza la realidad y mediante sus conceptos abstractos trata de dominarla, mientras que en la poesía, que penetra en lo más profundo del alma humana, para descubrir lo sagrado, que penetra en lo más profundo del alma humana para descubrir lo sagrado, la verdad se revela sin esfuerzo, gratuitamente. Ese éxtasis de Santa Teresa, por ejemplo, en el cual pues accede a esas moradas, parafraseando a lo que ella dice en las moradas o castillo interior, accede a ese trono en el cual el rey de ese reino de los cielos que está en nosotros nos provee del conocimiento de lo sagrado. Esto puede entenderse explícitamente o simbólicamente, evidentemente. Otro comentario que se nos hace: Platón, en su obra La República, en los libros 2 y 3, vierte un juicio muy negativo de los poetas, cuando dialogando con Adimanto manifiesta que no son aptos para la educación de los futuros guardianes. Esto me recuerda a la película La Sociedad de los Poetas Muertos, cuando el profesor Kitty, creo que se llama así, ya fallecido, este actor tan famoso, es expulsado, ¿no?, después de su primera temporada en ese colegio interno. Es expulsado porque, ¿por qué? Porque es un poeta y está enseñando, está incitando a ser poetas a sus discípulos, a sus alumnos, y por lo tanto eso, conforme a Platón y conforme a esa institución, es completamente inadmisible, y el profesor, por lo tanto, debe de ser despedido.
Allí, como os comentaba, manifiesta que no son aptos los poetas para la educación de los futuros guardianes, porque sus escritos no inculcan las virtudes necesarias para los futuros guardianes. Los poetas son peligrosos para los ejércitos, para los que hacen las guerras, para los que tiran bombas, para los que, como decía el Kaiser, Guillermo creo que era, vosotros soldados, si se os ordena matar a vuestros padres, debéis de matarlo. Y ellos decían, sí, sí. Pues ese aborregamiento los poetas lo combaten y quieren hacer ver que nada puede trascender el afecto que se le debe a nuestros progenitores, por ejemplo. Los poetas son peligrosos. Sus escritos no inculcan las virtudes necesarias, honrar a los dioses y a los padres, eh, mantener la concordia, no temer mantener la concordia a través de las armas en muchos casos, ¿no? A través de la represión, a través de la opresión. No temer a la muerte ni las desgracias, rechazar la mentira, desarrollar la templanza. Efectivamente aquí hay muchas virtudes, pero una cosa son las virtudes de por sí y otra cosa es el uso espurio que desde una determinada posición ideológica se pueden hacer de esas virtudes. Por todo ello, los poetas tienen que ser desterrados de la ciudad. Esto se nos comenta. Y sigo con el texto de María Zambrano. ¿Qué raíz tienen en nosotros pensamiento y poesía? No queremos de momento definirlas, sino hallar la necesidad, la extrema necesidad que vienen a colmar las dos formas de la palabra. ¿A qué amor menesteroso vienen a dar satisfacción? ¿Y cuál de las dos necesidades es la más profunda, la nacida en las zonas más hondas de la vida humana? ¿Cuál la más imprescindible? Si el pensamiento nació de la admiración solamente, según nos dicen textos venerables, no se explica con facilidad que fuera tan prontamente a plasmarse en forma de filosofía sistemática, ni tampoco que haya sido una de sus mejores virtudes la de la abstracción, esa idealidad conseguida en la mirada, sí, un género de mirada que ha dejado de ver las cosas, un género de mirada que ha dejado de ver las cosas. El poeta ve las cosas. Para Unamuno, el filósofo poeta, en contraste con Antonio Machado, el poeta filósofo, ambos son precursores también del pensamiento de María Zambrano. Para Unamuno, como os comentaba en los vídeos que hice sobre la agonía del cristianismo, cosa es causa. Cosa sí viene de la misma raíz que la palabra causa. En las cosas no son cosas materiales, sino que son el contenido de nuestra vida, nuestros sentimientos, nuestras relaciones, todas las situaciones que se dan a lo largo de nuestro transitar por la tierra. Y el filósofo, para María Zambrano, ha dejado de ver las cosas. Porque la admiración que nos produce la generosa existencia de la vida en torno nuestro no permite tan rápido desprendimiento de las múltiples maravillas que las suscitan. Y al igual que la vida, esta admiración es infinita, infinita, insaciable, y no quiere decretar su propia muerte. Pero encontramos en otro texto venerable, más venerable por su triple aureola de la filosofía, la poesía y la revelación, triple aureola, en el ámbito filosófico, en el ámbito poético, en el ámbito de la revelación, otra raíz de donde nace la filosofía. Se trata del pasaje del libro séptimo de la República en que Platón presenta el mito de la caverna. Va a dar una lectura bastante curiosa, bastante revolucionaria, bastante novedosa de este mito, en el cual pues normalmente nos limitamos a la idea de que los que están en la caverna son los ignorantes, que se engañan con las apariencias del mundo, y aquel que se trasciende esa caverna y la abandona pues es el hombre que busca la sabiduría, eh, que busca el conocimiento y que ha comprendido que esas sombras que se proyectan sobre el muro son una ilusión. Sin embargo, Zambrano nos va a dar va a ser una crítica
sobre esta visión, sobre esta propuesta de Platón. La fuerza que origina la filosofía es allí la violencia. Y ahora ya sí admiración y violencia juntas como fuerzas contrarias que no se destruyen, nos explica ese primer momento filosófico en el que encontramos ya una dualidad y tal vez el conflicto originario de la filosofía. Fijaos que esta idea de Platón de pensar que la vida en el mundo es una caverna puede interpretarse como una negación de la propia vida, de la belleza de la naturaleza, de la belleza del amor, de la belleza de la convivencia, de la belleza de la paternidad, de la maternidad, de la fraternidad, etcétera, etcétera, de la poesía. Entonces es una negación de la vida, es una afirmación nihilista el hecho de comparar, de equiparar a unos esclavos en una caverna con vivir. ¿No? Y entonces María Zambrano pues da a entender de que no estamos en una caverna, somos libres, somos seres libres, somos herederos en lo humano y en lo divino de un bagaje impresionante, que no es ninguna ilusión, que no son reflejos sobre ningún muro, que no es ninguna apariencia, que es una verdad poderosa. Es la verdad que expresa el poeta. El conflicto originario de la filosofía, el ser primeramente pasmo estático ante las cosas y el violentarse enseguida para liberarse de ellas, el violentarse enseguida, ahí es donde está la violencia. Las cosas son ilusiones, las cosas son falsedad, por lo tanto tenemos que huir de ellas. Tenemos que buscar una esencia, un ser, un ente primordial que nos... la unidad, hay que buscar la unidad y combatir la diversidad. Esa es la degradación de la perspectiva filosófica. Da a entender, desde mi punto de vista, María Zambrano. Y ahí es donde está la violencia, como comentaba. Diríase que el pensamiento no toma la cosa que ante sí tiene más que como pretexto y que su primitivo pasmo se ve enseguida negado. Ya no hay admiración, no hay esa sagrada admiración ante la belleza o la fealdad que tenemos ante nosotros. Y quién sabe si traicionado ese primitivo pasmo por esta prisa de lanzarse a otras regiones, prisa de lanzarse a otras regiones que le hacen romper su naciente éxtasis. La filosofía es un éxtasis fracasado, no es como el de Santa Teresa, no es como el de Jesús que camina por las aguas, oh no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar, que cantaba Antonio Machado. ¿Qué fuerza es esa que la desgarra? ¿Por qué la violencia, la prisa, el ímpetu de desprendimiento? Se pregunta María Zambrano. Y así vemos ya más claramente la condición de la filosofía. Admiración, sí, pasmo ante lo inmediato para arrancarse violentamente de ello y lanzarse a otra cosa, a una cosa que hay que buscar y perseguir, que no se nos da, a una cosa que no se nos da, que no regala su presencia. Y aquí empieza ya el afanoso camino, el esfuerzo metódico por esta captura de algo que no tenemos y necesitamos tener con tanto rigor que nos hace arrancarnos de aquello que tenemos ya sin haberlo perseguido. Huimos de nuestra realidad y por lo tanto ya nos concebimos, nos percibimos como hijos de la nada. Ya no somos hijos de una madre, de una tradición, de una herencia social, cultural, divina también, sino que somos escupidos por la nada hacia la tierra, ¿no? Como, ¿esto qué es? Somos sujetos temerosos, predispuestos al miedo, y del miedo viene la violencia. El que teme está predispuesto al ataque. Donde no hay padres, sobre esto habla María Zambrano, justamente en uno de sus artículos muy interesantes de este libro que estoy también leyendo ahora, Islas, de la editorial Verbum.
se nos cuenta cómo el freudismo, desde su punto de vista, ha acabado con lo que representa del padre. Esto lo cuenta en El freudismo, testimonio del hombre actual. Un interesante artículo, una interesante crítica sobre, más que de la figura de Freud, del pensamiento psicoanalítico, de la ideología psicoanalítica a la que dio origen y que creó tantos discípulos, ¿no? Algunos se preguntan por qué María Zambrano no habla del psicoanálisis cuando realmente en ese artículo que os acabo de citar ya lo dice todo, y una vez que se ha dicho todo, pues no hay por qué decir nada más. Y como os comentaba, pues para ella acaba con la figura de la paternidad, que es muy importante para María Zambrano, que se nos recuerda en alguno de sus biógrafos, se nos recuerda como ella, su primera memoria es la de sentirse elevada hacia un limonero y luego tomar conciencia de que aquello que lo eleva es la figura de su padre, aquello que lo eleva hacia arriba es la figura paterna de don Blas Zambrano, el padre de María. Bueno, pues se nos comenta también, los autores de este libro comentan este texto con estas frases. Buscando el origen, la raíz de la filosofía y de la poesía, María Zambrano, siguiendo a Aristóteles, que en su metafísica señala que los hombres ahora y desde el principio comenzaron a filosofar al quedarse maravillados ante algo, de ahí el pasmo, afirma que la filosofía se inició con la admiración que nos produce el mundo, la vida que nos rodea, pero eso no explica el rechazo de las cosas concretas en favor de otro mundo abstracto e ideal. Ahora, nuestra filósofa se está refiriendo a Platón, como expresamente señala que en el mito de la caverna describe el conocimiento. La filosofía como un proceso violento en el que se arranca al hombre de su relación con las cosas, es decir, el mundo sensible. Se arranca al hombre de su relación con las cosas, es decir, el mundo sensible. Sensibilidad, sentimiento tienen una raíz sensatez, tienen una raíz común. Y se le encamina a un mundo de entidades abstractas, las ideas, en busca de esa unidad que sacrifica la riqueza de la diversidad, como si la diversidad de por sí fuera una gran mentira que nos engaña. La filosofía tiene pues una doble raíz, la admiración y la violencia. La violencia porque se responde con ella ante esa admiración. Otro comentario, el fundamento de la inquietud filosófica es la búsqueda de algo que no se da inicialmente al filósofo, el ser. Para llevar a cabo dicha tarea, éste deja atrás lo que se le ha dado gratuitamente, las cosas y la vida. Es decir, deja la realidad inmediata concreta para buscar el ser. Continúo con la lectura del artículo del texto de María Zambrano. Con esto solamente, sin señalar por el momento cuál sea el origen y significación de la violencia, ya es suficiente para que ciertos seres de aquellos que quedaron prendidos en la admiración originaria, en el primitivo Saumasein, no se resignen ante un nuevo giro, no acepten el camino de la violencia. Algunos de los que sintieron su vida suspendida, su vista enredada en la hoja o en el agua, no pudieron pasar al segundo momento en que la violencia interior hace cerrar los ojos buscando otra hoja y otra agua más verdaderas. No, no todos fueron por el camino de la verdad trabajosa y quedaron aferrados a lo presente e inmediato, a lo que regala su presencia y dona su figura, a lo que tiembla de tan cercano. Ellos no sintieron violencia alguna, o quizá no sintieron esa forma de violencia. No se lanzaron a buscar el trasunto ideal, no se dispusieron a subir con esfuerzo el camino que lleva del simple encuentro con lo inmediato hasta aquello permanente, idéntico, ideal. La idea. Fieles a las cosas, fieles a su primitiva admiración estática, fieles a su primitiva admiración estática, fieles a ese pasmo, no se decidieron jamás a desgarrarla.
No pudieron porque la cosa misma se había fijado ya en ellos, estaba impresa en su interior. Lo que el filósofo perseguía lo tenía ya dentro de sí, en cierto modo, el poeta. Lo que el filósofo persigue, en cierto modo, ya el poeta lo alberga en sí mismo, en su propia persona. De cierto modo, sí. ¿De qué diferente manera? De cierto modo, ¿de qué diferente manera? Hace este juego de palabras, no es otra manera distinta a las maneras propias de la disquisición filosófica. ¿Cuál era esta diferente manera de tener ya la cosa que hacía justamente que no pudiera nacer la violencia filosófica? Y que sí producía, por el contrario, un género especial de desasosiego y una plenitud inquietante, casi aterradora. ¿Cuál era este poseer dulce e inquieto que calma y no basta? Se pregunta María Zambrano. Sabemos que se llamó poesía. ¿Quién sabe si algún otro nombre y quién sabe si algún otro nombre borrado? Y desde entonces el mundo se dividiera surcado por dos caminos. El camino de la filosofía, en el que el filósofo, impulsado por el violento amor a lo que buscaba, abandonó la superficie del mundo, la generosa inmediatez de la vida, basando su ulterior posesión total en una primera renuncia. El ascetismo compara al filósofo con el asceta, que es porque el asceta se priva, sobre todo el asceta muy extremo, ¿no? Se priva del gozo de los bienes de la vida. Y aparentemente ese loco que huye de la caverna, que huye de la vida pensando que es una caverna que nos engaña, está igualmente huyendo de la riqueza de todo lo perceptible, de todo lo sensible. El ascetismo había sido El ascetismo había sido descubierto como instrumento de este género de saber ambicioso. La vida, las cosas serían exprimidas de una manera implacable, casi cruel. El pasmo primero será convertido en persistente interrogación. La Inquisición del intelecto, la Inquisición del intelecto ha comenzado su propio martirio y también el de la vida. Bueno, una evocación de otro tipo de inquisiciones que acababan con la vida de tantos inocentes, de tantas brujas que en cierto sentido también eran poetas. El otro camino es el del poeta. El poeta no renunciaba ni apenas buscaba porque tenía. Tenía por lo pronto lo que ante sí, ante sus ojos, oídos y tacto, aparecía. Ante sus ojos, oídos y tacto. Tenía lo que miraba y escuchaba, lo que tocaba, pero también lo que aparecía en sus sueños y sus propios fantasmas interiores mezclados en tal forma con los otros con los que vagaban fuera que juntos formaban un mundo abierto donde todo era posible. Los límites se alteraban de tal modo que acababa por no haberlos. Los límites de lo que descubre el filósofo, en cambio, se van precisando. El filósofo busca un absoluto que ponga término a su búsqueda de conocimiento. Los límites de lo que descubre el filósofo, en cambio, se van precisando y distinguiendo de tal manera que se ha formado ya un mundo con su orden y perspectiva, donde ya existe el principio y lo principiado, la forma y lo que está bajo de ella. Comentario. El poeta también experimenta la admiración ante la vida, pero no ejerce sobre las cosas ninguna violencia, se queda con lo dado y no pretende nada distinto a ello, no busca lo permanente, lo idéntico, la idea, sino que se queda apegado a las cosas y a la vida en continuo estado de admiración. Las referencias a Platón son continuas en este párrafo cuando señala que los poetas no pudieron cerrar los ojos buscando otra hoja y otra agua más verdaderas. Las ideas de hoja y de agua las ideas de hoja y de agua. Cuando habla de que los poetas no emprendieron el camino a buscar el trasunto ideal,
tal como Platón describe la salida de la caverna hacia el mundo de las ideas, que constituye el camino, el método de la filosofía. La salida de la caverna es el camino, la propuesta, la perspectiva de la filosofía, pero tal caverna no es dicha caverna, según apunta María Zambrano. Es simplemente la vida sensible, con lo que se toca, con lo que se ve, con lo que se escucha. Comentario. Teniendo como criterio de división la inmediatez de la vida, se crean dos caminos, el de filósofo que renuncia a ella en cierta consonancia con el asceta, y el del poeta que no renuncia a la inmediatez de las cosas y se queda con lo que tiene ante sí, con lo que se le presenta gratuitamente. Aquí podríamos establecer una relación con Nietzsche, que también vincula el ascetismo, característico de la moral cristiana, la filosofía occidental y la renuncia a la vida. Bueno, este es un apunte bastante curioso, ¿no? Porque María Zambrano siempre le fue fiel a la Iglesia Católica. Entonces, y justamente en ese artículo en el cual antes os mencionaba, se comentan cosas como, eh, voy a hacer un pequeño paréntesis. Don Juan y la Inmaculada Concepción. En la literatura española existe una figura que es en realidad un mito, uno de los mitos españoles. Don Juan podría ser un mito freudiano a primera vista. Es la pura masculinidad, energía sexual siempre en ejercicio. Es también nihilista. Nada tiene ante sí, nada tampoco detrás, ni antepasados ni hijos. La paternidad, como os comentaba, ha sido ya extirpada, el sentimiento de paternidad, la relación filial. La filialidad como sentimiento ya no existe en el nihilista. No respeta las leyes, no se sobrecoge ante los muertos, es el provocador universal. Don Juan, por no depender de nada ni tener asidero alguno, no tiene siquiera madre. No se ha oído hablar nunca de la madre de Don Juan. No tiene origen ni fin, no viene de nada ni se detiene ante nada. Don Juan es sí la desnudez del hombre. Podría ser un precursor de esta definición del hombre como sexo. Para María Zambrano, el limitar a la sexualidad toda la naturaleza humana, como hace el freudismo, es una perversión. Estas cosas también en muy poquitas frases las apuntaba Simone Weil, y de esto hablaba en los vídeos que hice sobre la gravedad y la gracia, haciendo también su crítica muy breve al freudismo. Pero Don Juan está dentro del orbe de la caridad y al fin se salva, no por amar, sino por ser amado. El amor en el mundo cristiano tiene la virtud, el amor en el mundo cristiano tiene la virtud de redimir. Esto afirma María Zambrano. No al que siente como en Platón, sino al que lo recibe. El amor redime a aquel que es amado. Desciende a quien no lo espera, a quien no lo merece, vence al rebelde. Es la victoria cristiana, victoria en la que no existe el vencido. Y quien vence a Don Juan es una doncella nacida nada sabia. Una doncella nada sabia, es la pureza. Doña Inés es la imagen de la purísima Concepción. En esta figura de María Inmaculada se unen y concentran los dos caminos de salvación amorosa, el de Platón y el de San Pablo. Es la absoluta pureza y es la fecundidad. Fecundidad que da el fruto de la salvación, de la redención, de Don Juan. Es la absoluta pureza y es la fecundidad, pues que es madre. Pero es también la entrada de la mujer en la creación divina. Pues cosas como esta comenta María Zambrano.
Y sigo leyendo el artículo, el texto de la filósofa. El camino de la filosofía es el más claro, el más seguro. La filosofía ha vencido en el conocimiento, pues que ha conquistado. La filosofía ha vencido en el conocimiento, puesto que ha conquistado algo firme, algo tan verdadero, compacto e independiente que es absoluto, que en nada se apoya y todo viene a apoyarse en él. La aspereza del camino y la renuncia ascética ha sido largamente compensada. La poesía perseguía entre tanto la multiplicidad desdeñada, la menospreciada heterogeneidad. El poeta enamorado de las cosas se apega a ellas, a cada una de ellas y las sigue a través del laberinto del tiempo, del cambio, sin poder renunciar a nada. Con esto tocamos el punto más delicado quizá de todos, el que proviene de la consideración unidad-heterogeneidad. Hemos apuntado en las líneas que anteceden las divergencias del camino, al dirigirse el filósofo hacia el ser oculto tras las apariencias y al quedarse el poeta sumido en estas apariencias. El ser había sido definido con unidad ante todo, por eso estaba oculto, y esa unidad era sin duda el imán suscitador de la violencia filosófica. Las apariencias se destruyen unas a otras, están en perpetua guerra. Quien vive en ellas perece. Es preciso salvarse de las apariencias, es preciso redimirse, es preciso huir de esa presunta caverna para acceder al conocimiento de ese presunto ser único que trasciende todo lo diverso. Es preciso salvarse de las apariencias primero y salvar después las apariencias mismas, resolverlas, volverlas coherentes con esa invisible unidad. Hay que crear un método para organizar todas aquellas apariencias, todas esas ilusiones que pretendían engañarnos. Hay que salvarse de las apariencias, dice el filósofo, por la unidad. Mientras el poeta, fijaos, la unidad del Dios único, la unidad del monoteísmo. Esto está en relación también, esa perversión de la esencia de vida que es la divinidad, en la cual se le divorcia de su creación, se divorcia a las criaturas de la fuente creadora. Porque las criaturas también son activos en ese mundo de apariencias. También son las apariencias, en cierto sentido. Hay que salvarse de las apariencias, dice el filósofo, por la unidad, mientras que el poeta se queda adherido a ella, a las seductoras apariencias. ¿Cómo puede, si es hombre, vivir tan disperso? Asombrado y disperso es el corazón del poeta. Me multiplico, albergo multitudes, decía Walt Whitman. Asombrado y disperso es el corazón del poeta. Mi corazón latía atónito y disperso. Un verso de Antonio Machado. Mi corazón latía atónito y disperso ante el pasmo de la belleza de la vida, de la naturaleza. No cabe duda de que este primer momento de asombro se prolonga mucho en el poeta, pero no nos engañemos creyendo que es su estado permanente del que no puede salir. No, la poesía tiene también su vuelo, la poesía tiene también su vuelo, tiene también su unidad, su trasmundo. De no tener vuelo el poeta, pies para que os quiero si tengo alas para volar, ¿no? Que decía Frida Kahlo. De no tener vuelo el poeta no habría poesía, no habría palabra. Toda palabra requiere un alejamiento de la realidad a la que se refiere. Toda palabra es también una liberación de quien la dice. Quien habla, aunque sea de las apariencias, no es del todo esclavo. Quien habla, aunque sea de la más abigarrada multiplicidad, ya ha alcanzado alguna suerte de unidad, pues que, embebido en el puro pasmo, prendido a lo que cambia y fluye, no acertaría a decir nada, aunque este decir sea un cantar. Comentario. Recorriendo esos dos caminos por separado, la filosofía se ha convertido en el mundo de lo absoluto, rechazando el inmediato, las cosas, y ha elaborado un conocimiento seguro, mientras que la poesía se aferra a las cosas, a lo cambiante. Es el mundo de lo heterogéneo. La clave de la diferencia de estos mundos es la distinción unidad-heterogeneidad. El ser fue definido por la filosofía como unidad, por lo que quedaba oculto más allá de las apariencias, que son múltiples. Y al filósofo no se le presenta otro camino que renunciar a las apariencias, es decir, violencia.
Si quiere acceder al ser, el poeta que ama las cosas se queda en las apariencias, en lo múltiple, en lo disperso, si bien la poesía tiene su propia unidad. A continuación veremos en qué consiste. Comentario. Tanto el filósofo como el poeta experimentan la admiración inicial, aunque el filósofo sale de ese estado de manera violenta y el poeta suavemente mediante la palabra. El poeta eleva su vuelo con suavidad, como un cisne encantado. Y el filósofo pues, es como un helicóptero, todo es más violento. La unidad del poeta es presente, realizada, conseguida sin violencia, donada gratuitamente. La unidad del filósofo es oculta, abstracta, conseguida con violencia, perseguida con ahínco, absoluta. La unidad del poeta es absoluta, excluyente, definitiva. Continúo con el texto de María Zambrano y ya hemos mentado algo afín, muy afín de la poesía, pues que anduvieron mucho tiempo juntas. La música, el inspirado por las musas es un músico, el poeta es un músico. Sobre esto me refería en alguno de los vídeos que hice sobre el nacimiento de la tragedia de Nietzsche. Y en las tragedias, pues efectivamente la música era fundamental, el canto del coro era imprescindible. Y en la música es donde más suavemente resplandece la unidad. La música es el idioma universal. Escuchamos la fantástica melodía de bueno, de esta música de Rodrigo, tan famosa y todos nos conmovemos. El concierto de Aranjuez, especialmente el segundo movimiento. Cada pieza de música es una unidad y sin embargo solo está compuesta de fugaces instantes. No ha necesitado el músico echar mano de un ser oculto e idéntico a sí mismo para alcanzar